Nos acompaña el señor Felipe Trujillo, vicepresidente de Refinación y Procesos Industriales de Ecopetrol Colombia. Bienvenido. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias a Gasnova Alejandro por la invitación para poderles socializar y compartir lo que está viendo Ecopetrol desde la perspectiva de refinación relacionado con los energéticos. Vamos a pasar por la gasolina, por el jet, por el diésel, cómo empata eso con la industria del GLP y sobre todo al final vamos a conversar sobre la disponibilidad de GLP en las siguientes OPC y qué está haciendo Ecopetrol con ese producto desde el punto de vista de producción y de autoconsumos. El negocio de refinación tiene 4 grandes compañías. Vamos a dar un poco de contexto. Está la refinería de Barrancabermeja, con una capacidad de 250.000 barriles día de procesamiento de crudo. Está la refinería de Cartagena, con una capacidad de 210.000 barriles día de crudo, la refinería más moderna de Latinoamérica, y ahora me van a entender por qué hago énfasis en lo moderno de esta refinería. Su capacidad de conversión es del 97%, versus una capacidad de conversión del 84% que tiene la refinería de Barrancabermeja, una refinería con cerca de 100 años de operación. Con vocación, la refinería de Barrancabermeja de abastecimiento del mercado nacional versus una refinería de Cartagena con vocación de exportación y de abastecimiento nacional. Y tenemos otras 2 compañías del Grupo Ecopetrol, Esentia, que es una compañía líder en Latinoamérica en la producción de plásticos, principalmente polipropileno, una capacidad de 570.000 toneladas año, y una compañía en la cual Ecopetrol tiene una participación del 50%, que es Ecodiesel, en el negocio de los biocombustibles, principalmente biodiesel. Y al fondo vemos cuál es la participación, y ese cuadro es muy relevante para algunos mensajes muy poderosos que le competen a este gremio en cuanto a participación de mercado en los diferentes energéticos de Ecopetrol. Gasolina, Ecopetrol abastece el 60%, el 40% restante de la gasolina que se consume en Colombia es importada. Diésel, aparece un 10%, aunque Ecopetrol en sus 2 refinerías es largo, es excedentario en capacidad de producción de diésel. Ese 10% es el diésel que le vendemos a los mineros, a Drummond principalmente, que tiene que ser importado por el Plan Vallejo, no porque no lo podamos abastecer, sino porque su condición aduanera exige que sea un diésel de origen importado. Jet, tenemos una capacidad de abastecimiento del 100%, ese 5% básicamente obedece a inventarios de seguridad o mantenimientos programados o no programados de la refinería, pero la capacidad actual de Ecopetrol en sus 2 refinerías permite abastecer el 100% del jet que demanda el país. Polipropileno, Esentia, una participación de mercado del 40% y finalmente una participación del 21% en el mercado de biodiesel. Nosotros tenemos, digamos, el corazón partido en 2, en el negocio tradicional y en la diversificación energética y la transición a la que se va a referir más adelante mi colega, el vicepresidente Byron. Y cuando hablamos del negocio tradicional, pues nosotros tenemos unos activos a los que debemos maximizarle el valor. Las 2 refinerías en sí son el activo más valioso que tiene la nación. Son los activos, yo lo comparo cuando me refiero a Cartagena. Construir Cartagena costó lo mismo que construir la ampliación del Canal de Panamá. Debería ser un tremendo motivo de orgullo cuando nos referimos a la refinería de Cartagena, porque además de ser una refinería muy moderna, es una refinería que nos representa como país y que está ubicada sobre la costa Caribe. El segundo objetivo dentro de ese negocio tradicional está garantizar el suministro de combustibles limpios a Colombia. Y vamos a hablar más adelante de qué estamos haciendo nosotros desde las refinerías en esa transición. ¿Qué estamos haciendo en la calidad de los combustibles? ¿Qué proyectos se vienen? ¿Qué está pasando hoy en día con la producción de combustibles más limpios? Y me refiero a combustibles principalmente gasolina, diésel y jet,
que son los productos más rentables del proceso de refinación. Y todo esto en el negocio tradicional lo apalancamos en un proceso de descarbonización. Ahí el GLP es fundamental para nuestro proceso de descarbonización como energético al interior de las refinerías. Todo el tema de digitalización, inteligencia artificial, operar cada vez con mejores elementos de análisis que nos permitan anticiparnos o capturar las oportunidades del mercado en cuanto a precio. Este es un negocio supremamente volátil que depende mucho de la oferta y la demanda y de la disponibilidad operativa y de las refinerías que están operando en el Golfo, del precio del crudo, de condiciones geopolíticas. Entonces todo el tema de digitalización y entendimiento de mercados se vuelve realmente fundamental para que el negocio nuestro sea un negocio rentable. Aire limpio, una premisa en la que todos estamos trabajando como grupo. Ahora les cuento qué vamos a hacer en calidad de combustibles fósiles. Tenemos un proyecto aprobado que hemos llamado Línea Base Calidad de los Combustibles. Es un proyecto con una inversión de 1.190 millones de dólares, pero ya vamos a hablar de eso. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el alcance? Todo lo relacionado a economía circular, todos los proyectos. Hace un par de años recibimos un reconocimiento por incorporar plástico reciclado a los asfaltos como un mejorador de calidad de los asfaltos, que no es lo mismo que introducir basura al asfalto, es introducción de plástico reciclado para modificar asfaltos que al final reemplaza polímero virgen que normalmente se utiliza para este fin. Ese es solo un ejemplo, o la planta de reciclaje mecánico que tenemos en Tocancipá a través de Esentia y muchas otras iniciativas de economía circular que estamos trabajando. Y por último, pero no menos importante, agua neutralidad. Todas las iniciativas que venimos trabajando, no solo en el grupo, sino en refinería, para captar la menor cantidad posible de agua, darle todo el reuso posible y aquella agua que tengamos que devolverla en mejores condiciones de las que captamos de las diferentes fuentes. Y en diversificación, una apuesta muy fuerte en el negocio petroquímico. Este es un negocio, para que ustedes tengan una proporción, que cuando se vende un barril, por ejemplo, de un aromático de tolueno, el precio de realización puede estar entre 80 y 120 dólares por encima del precio de realización de una gasolina. Entonces es un negocio que dentro de la transición energética, porque en algún momento los combustibles empiezan a decrecer, pues la alternativa lógica es empezar a migrar las refinerías a que todas esas naftas y todos esos destilados se conviertan en productos petroquímicos o industriales, en solventes, en plásticos, en bases lubricantes, en parafinas, y hacia allá también estamos apuntando nuestros esfuerzos a futuro. Y por último, los combustibles de la transición. Entonces ahí vamos a hablar, por ejemplo, de cómo recientemente se aprobó la mezcla del 2% de biodiesel en el diésel marino. Eso era algo que veníamos persiguiendo y al final eso lo que apunta es a tener un combustible con menos material particulado, menos contenido de azufre y un producto mucho más limpio en la combustión. ¿Qué aportan las refinerías? Y ya he ido pasando por algunos de los temas, pero para ir pasando entonces ya de lo general a lo particular, nosotros somos el proveedor natural en Colombia del jet, abastecemos el 100% de la demanda de jet o tenemos la capacidad de hacerlo. Y eso es importante porque uno de los proyectos a los que le estamos apuntando es la producción de SAF, Sustainable Aviation Fuel, por sus siglas en inglés, y es combustible de aviación hecho a partir de materias primas renovables. Ya vamos a hablar de eso. Diésel, les mencionaba en el slide anterior, Ecopetrol como un todo es excedentario en diésel, somos exportadores de diésel y abastecemos el 100% de la demanda nacional de diésel, salvo minería que por condiciones impositivas de Plan Vallejo debe ser importado. Gasolina, les decía que el país importa el 40% y ahí quiero dar el primer mensaje y es la posibilidad que el GLP vehicular tiene. Y esto no es un proyecto a futuro, esto es un proyecto de hoy. El 40% de la gasolina que consume Colombia se importa. Y esa situación no va a cambiar, no va a cambiar en los próximos años. Entonces, el GLP vehicular, ante
ausencia de gas natural en los próximos 5 años o la estrechez de gas natural, mejor, en los próximos 5 años, hace que esto se vuelva un negocio muy atractivo para este sector. Entonces, este es un negocio, el de la gasolina, en el que a nosotros como refinerías no nos interesa crecer. Lo que sí vamos a hacer es invertir para mejorar la calidad de la gasolina que estamos produciendo, y entonces ese 40% que hoy se importa se vuelve muy atractivo como una alternativa frente a la gasolina, frente al gas natural, y por qué no hacerlo a través del GLP. Y el GLP domiciliario, donde la refinería entrega cerca de 3.400 barriles día, eso son como 9.000 toneladas, pues es un negocio que, al igual que está pasando en la industria, que se está convirtiendo de gas natural a GLP, pues nosotros estamos haciendo lo propio. El GLP, y ustedes lo saben mejor que yo, que producen las refinerías de Ecopetrol y que produce Ecopetrol en general, está hiper regulado, y eso es de hace 20 o 25 años. Y desde ese entonces venimos dando la discusión, poniendo sobre la mesa con el regulador, la importancia hace mucho tiempo de reconocerle a Ecopetrol el valor real del mercado de este producto. Esa situación nunca se dio o no se ha dado, y ante esta crisis de energéticos que tenemos, ante esta crisis de gas natural, pues claramente la refinería empieza a buscarle usos al GLP con dos objetivos. El primero, no tener que comprar gas natural importado frente a un GLP, un gas propano muy barato, pues se hace completamente atractivo para la refinería empezar a buscarle usos como energético y no ofrecerlo al mercado. Entonces, ahí podría haber dos lecturas, y es, bueno, Ecopetrol va a ofrecer menos GLP, pero yo lo veo desde el vaso medio lleno, y es la posibilidad de incrementar las importaciones. A diferencia del gas natural, este sector está preparado, ya tiene 2 puertos operativos para importación de GLP y 1 en construcción, mientras que el gas natural apenas está desarrollando sus proyectos. Ustedes ya están preparados para capturar ese mercado. Ahora que hablemos al cierre de las cifras de las OPC del GLP que Ecopetrol desde las refinerías, no el todo porque eso lo va a presentar Byron, puede ofrecer, es un GLP que cada vez va a ser menos. Esos 3.400 barriles día o esas 9.000 toneladas de las que hablamos, obviamente no van a pasar a cero de hoy para mañana ni de hoy para diciembre, pero sí estamos nosotros trabajando en ver cómo sustituimos gas natural importado, 17, 23 dólares, versus un GLP que a nosotros nos cuesta o nos reconoce el mercado a 4, 5 dólares. La diferencia es bien importante. Fuel oil, no es nuestra vocación producir fuel oil, pero la refinería de Barrancabermeja veíamos que su rata de conversión es del orden del 84%. Entonces ese fuel oil se genera dentro del proceso de refinación y es el combustible natural para la combustión de los barcos. Ahí seguimos haciendo mejoras de calidad, pero es un producto que no quisiéramos que se produzca, pero se produce. Petroquímicos, tenemos un portafolio de más de 25 productos petroquímicos. Nosotros somos el principal proveedor de las materias primas para el sector industrial en Colombia, proveedor de plásticos, proveedor de resinas, proveedor de solventes. En el sector de la construcción somos el único fabricante de asfalto y proveedor de asfalto en Colombia. Somos el segundo exportador de asfalto más grande de la región, después de los Estados Unidos. Nos hemos consolidado como un jugador muy relevante en el mercado de los asfaltos. Y bueno, aquí hay una gama de productos que mueven una serie de sectores. En combustibles para la transición, ¿en qué estamos en ambas refinerías? Entonces, en la refinería de Cartagena, lo mencionado hace un instante, logramos un avance desde el punto de vista regulatorio y fue habilitar la posibilidad de mezclar el 2% de biodiesel con diésel marino. Eso debe tener una senda de crecimiento, debe seguir aumentando esa participación, pero esta es una buena puerta de entrada que ayuda al material particulado y al contenido de azufre que tiene el diésel que utilizan las embarcaciones. Ahí, nuevamente, una oportunidad también para el GLP. El GLP tímidamente
tiene una participación en el negocio de marinos, y este es un negocio que viene creciendo, la demanda de diésel marino viene creciendo del orden de 2 dígitos. Otra oportunidad para entrar con el crecimiento del GLP y desplazar el diésel, que es mucho más contaminante y mucho más costoso que el GLP. Y una prueba que hicimos el año pasado muy exitosa en octubre, y por eso les mencionaba que era relevante hacer alusión a que la refinería de Cartagena es una de las refinerías más modernas y la más moderna de Latinoamérica, es porque el año pasado, en octubre, con los equipos que tiene la refinería, sin hacer adecuaciones técnicas, sin hacer inversiones, produjimos SAF o jet coprocesado. ¿Qué es eso? Cogimos aceite de palma, aceite blanqueado de palma, y lo mezclamos con el gasóleo con el que se produce el diésel y el jet. Y sacamos un jet con 3% de contenido vegetal. Eso es SAF. La diferencia entre el SAF y el jet coprocesado es que el jet sale ya mezclado con el jet fósil, mientras que el SAF sale segregado. Pero para todos los efectos es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo relevante ahí? Que Ecopetrol ya está listo para producir SAF o jet coprocesado. No hay que hacer inversiones en Cartagena. ¿Qué falta? Faltan algunas claridades regulatorias como porcentaje de mezcla, precio, homologación de materias primas. El aceite de palma tiene algunas dificultades en el mercado internacional porque lo asocian con las prácticas de Asia, donde hubo tala de árboles y desplazamiento de fauna, pero Colombia no tiene esa situación. Y Colombia tiene todo el potencial por su ubicación geográfica, por el crecimiento que está teniendo la demanda de jet, de convertirse en el jugador, en un jugador muy relevante para la venta de SAF o jet coprocesado. Entonces, la buena noticia es que Cartagena ya hizo pruebas, las pruebas fueron homologadas, fueron probadas, las homologó la Boeing, las homologó la Airbus. Hicimos 700 vuelos de prueba con la TAN y fueron absolutamente exitosos. Por eso hacía alusión a que la refinería de Cartagena es una refinería de escala mundial y de talla mundial para la producción de combustibles. Barranca es una refinería un poco más viejita, sin embargo, estamos haciendo pruebas para ver la posibilidad de hacer lo mismo que hicimos en Cartagena y producir jet coprocesado antes de hacer una inversión en una planta de SAF. ¿Cuánto vale una planta de SAF dedicado? Vale entre 500 y 700 millones de dólares. Pero es un proyecto que estamos evaluando y que ojalá logremos desarrollar de la mano de un socio. No solos, sino de la mano de algún aliado que quiera, con el Grupo Ecopetrol, acometer esta inversión. Retos, hay muchos retos, está nuevamente el tema regulatorio, el tema de materias primas y un reto de mercado que todavía no terminamos de decantar, de entender, es que el precio del jet fósil cada vez se acerca más al precio del SAF y eso hace que el caso de negocio tenga un gran cuestionamiento si al final cierra o no cierra. Entonces el tema de SAF con una planta dedicada en estudio, en observación, pero revisando la posibilidad técnica en Barranca de también producir jet coprocesado a partir del momento en el que la regulación tenga las reglas de juego claramente definidas y podamos iniciar con ese procesamiento. Y adicional, cuando se produce jet coprocesado, también se produce diésel coprocesado. Eso también es una muy buena noticia. En Colombia todavía el diésel coprocesado no tiene regulación, se vuelve un producto de exportación porque es un producto que trae entre el 1, el 5 o el 7% de material vegetal ya incorporado en el producto final y habrá que desarrollar un mercado local o pensar en exportar ese diésel coprocesado, que es un diésel de muy buen desempeño y de muy buenas características desde el punto de vista técnico y ambiental. Este es un mensaje muy poderoso y es que les mencionaba hace un instante que Ecopetrol viene buscando un uso alternativo de ese GLP que históricamente ha sido bajo en su reconocimiento en precio para el grupo, y frente a esta situación de tener que importar gas, hemos desarrollado muchos frentes y aquí ven ustedes la evolución de los sustitutos en la matriz energética de refinación.
En el 2022 estábamos hablando de 11 giga BTU día de sustitutos. Y ahí no solo está el GLP, ahí está también la energía eléctrica, el podernos subir al sistema interconectado y tomar más energía. Seguimos trabajando en iniciativas, muy pronto en Cartagena vamos a poder hacerlo, ya nos conectamos al SIN, también estamos en un tema regulatorio, pero ya estamos conectados, y en Barrancabermeja está por entrar hacia noviembre, diciembre, el tercer anillo que nos va a permitir tomar más energía eléctrica. ¿Eso para qué lo hacemos? Pues como cualquier industrial estamos propendiendo por tener una canasta muy energética en costos, que no nos golpee los costos, pero también lo hacemos con dos objetivos. El primero, tener una canasta energética mucho más limpia de cara a la transición, y el tercero, poder liberar gas. Inicialmente liberar la dependencia del gas natural importado, y en una segunda derivada poder liberar gas que se pueda disponer durante esta coyuntura de los próximos 5 años al mercado del gas domiciliario y bajar la presión. Entonces, para nosotros es un objetivo que esa matriz que pasó de 11 a 21 siga creciendo, y eso se traduce en el tiempo, no es automático, en una menor disponibilidad de GLP para las OPCs que se ofrece desde refinación. ¿Qué venimos trabajando adicional a eso? Pues también venimos trabajando con un control energético operacional, es decir, una racionalización del uso de los energéticos, aumento en la integración térmica, reducción del vapor que se genera, electrificación de los procesos, tomando energía del sistema interconectado cuando el kilovatio es lo suficientemente competitivo de cara a los energéticos fósiles que tradicionalmente empleamos. Les mencionaba que recientemente, en marzo de este año, la Junta Directiva de Ecopetrol nos aprobó una inversión por 1.190 millones de dólares. Vamos a montar en la refinería de Barrancabermeja durante los próximos 5 años un proyecto que hemos denominado LBCC, o Línea Base de Calidad de Combustibles, para estar preparados para el cambio regulatorio que entra en vigencia el 1 de enero del 2031. Tenemos 5 años para montar una planta que nos permita entregarle al mercado lo que la regulación nos exige a partir del 1 del 2031, que es máximo 10 partes por millón de azufre en gasolina y mínimo 88 de ron. Esta inversión lo que suple es el combustible que nosotros importamos o la gasolina que nosotros importamos para mejorar la calidad de la gasolina que producimos en la refinería, pero no suple la necesidad de importación de gasolina para el abastecimiento nacional. Entonces, nuevamente ratifico, se vuelve muy atractivo para el negocio del GLP el impulso que se le pueda dar al GLP vehicular, porque esa demanda está ahí, y nuestras proyecciones indican que no antes del 2050 empieza a decrecer la demanda de consumo de gasolina y de jet en Colombia. Entonces, un proyecto que, además de mejorar la calidad del aire, también nos viabiliza la posibilidad de producir 3.000 barriles adicionales de disolventes alifáticos y aromáticos. Les mencionaba que la realización de un disolvente puede ser entre 80 y 120 dólares por barril frente a una gasolina. Producción de hidrógeno de bajas emisiones, reducción del 40% de importaciones de combustibles que utilizamos para mejorar nuestra gasolina, reducción de emisiones del orden de 2.7 de contaminantes del país año, que equivale a 90.000 toneladas de CO2. En concreto, es un proyecto muy importante para el país, porque no solo le apunta a la calidad de los combustibles, sino que si este proyecto no se sanciona, la refinería de Barrancabermeja debería bajar carga automáticamente a partir del 1 de enero del 31 en 50.000 barriles, y así ir disminuyendo de tal manera que su BPN con el tiempo se vuelve negativo y haría inviable la refinería y tendríamos que cerrarla. Entonces, este proyecto tiene muchos propósitos, no solo el abastecimiento nacional, no solo la mejora de los combustibles, sino que le da viabilidad a la refinería de Barrancabermeja más allá del 2031. Y con esta cierro, y es la historia de las OPC desde refinación. Esto es muy relevante para ustedes.
de la evolución de la oferta de ese GLP de refinación al mercado. Si nos paramos entre septiembre del 23 y febrero del 24, hablábamos de 6.000 barriles día y la última OPC comprometió 3.400 barriles día, equivalente más o menos a 9.000 toneladas. El mensaje es que nosotros desde refinería vamos a seguir buscándole uso a ese GLP en la medida que el gas natural se ha encarecido tanto, porque es gas natural importado, y en la medida que tenemos el reto como compañía de poder liberar el mayor porcentaje posible de gas natural para la demanda nacional mientras entran los proyectos del offshore. Entonces, a diferencia del gas natural, este es un sector que se ha venido preparando, tiene facilidades de importación, y esto es parte de la claridad que en su momento discutíamos con Alejandro, este sector necesita. ¿Cuál es la posición de Ecopetrol desde refinación? Seguir buscándole el mayor aprovechamiento energético y económico al GLP que producimos desde las refinerías, ojalá para autoconsumos. Y bueno, eso era lo que traía para contarles. Muchas gracias por su tiempo.